Hoy, las excursiones y las travesías son más comunes que antes. En un pasado, estaban reservadas solo para expertos. Sin embargo, ahora estas prácticas cuentan con muchísimos aficionados, pero algunas veces, las cosas no salen como se espera que lo hagan, y las tragedias suceden. Esto fue lo que le pasó a Geraldine Largey. Sombras aparecieron y opacaron un día que tendría que haber sido pura alegría, como si fuesen fragmentos de la noche, retazos de oscuridad. Interrumpieron su jornada y se la llevaron con ella. El caso fue muy conocido y quedó para el análisis. Se le conoce también con el nombre de Inchworm. En la comunidad de excursionistas, se convirtió en un trágico símbolo de los peligros que conlleva aventurarse en la naturaleza, aún con cierta preparación. El incidente puso en foco las fallas humanas, la psicología de la supervivencia y las limitaciones de la tecnología. Aun cuando la sociedad moderna se encuentra cada vez más conectada, lo que le sucedió a Geraldine quedará como un recordatorio para la comunidad del senderismo y, por otro lado, también servirá para que las autoridades estén alertas sobre los desafíos inherentes en áreas remotas. Fragmentos de la noche. Geraldine Largey, una mujer de 66 años, decidió emprender la travesía de su vida, recorriendo el famoso sendero de los Apalaches, que se extiende desde Springer Mountain, Georgia, hasta Mount Catheden, Maine. Aunque no era una excursión de larga trayectoria, sí había completado con éxito varias caminatas cortas en el pasado, lo que inicialmente parecía una aventura emocionante y desafiante. Pronto se transformaría en una tragedia. Ella estaba jubilada y había trabajado como enfermera en la Fuerza Aérea, y luego de haberse retirado, había encontrado el senderismo, una nueva actividad que le gustaba mucho y la hacía sentirse bien. Aunque su esposo no sentía lo mismo, no era una actividad compartida, ya que a él no le gustaba nada practicarla, pero él la apoyaba. Cuando ella empezó a practicar senderismo, vivía en Connecticut, y al adentrarse más en este deporte, empezó a frecuentar a gente distinta. Comenzó a ser parte de grupos de personas que compartían esta pasión. Así de a poco, comenzó a tener nuevos amigos. Luego de haber hecho varios cursos, decidió que era momento de ir por más. Fue entonces que tomó la decisión de recorrer el sendero de los Apalaches. Este sendero tiene unos 3.500 kilómetros y van desde Georgia, sur de Estados Unidos, hasta Maine. Está compuesto por un sendero inmenso, y para realizarlo en toda su extensión, Geraldine tenía que caminar aproximadamente unos 6 meses. Su esposo, como ya dijimos, no compartía para nada la pasión de Geraldine, aunque cuando ella le comunicó lo que pensaba hacer, él apoyó incondicionalmente. Tanto fue así que quedaron de encontrarse en distintos puntos. Él prometió en que si bien no iba a acompañarla en la caminata, la estaría esperando en lugares predeterminados para darle cosas que ella necesitara. Ella no lo sabía, pero esa caminata iba a ser la peor decisión de su vida. Geraldine comenzó la caminata junto a Jane Lee, una compañera que sabía sobre senderismo. La primera parte de la travesía la hicieron juntas. Caminaron 12 días en equipo. Después de este tiempo, Jane tuvo una emergencia familiar y tuvo que abandonar la caminata, así que Largey decidió continuar sola. Fue encontrándose con su marido en algunos momentos, como habían quedado, y todo parecía ir bien. Pero las cosas iban a cambiar cuando el 22 de julio de 2013, Geraldine comenzó a tardar. Tenía que encontrarse con su esposo George, pero la espera se hizo cada vez más larga, hasta que por fin, todo se transformó en una pesadilla porque Geraldine nunca llegó. El último contacto que su marido había tenido con ella era un mensaje. En él, ella le indicaba que estaba a punto de llegar al refugio Poplar Ridge.
donde planeaba pasar la noche. Tras esto, su rastro desapareció. Luego de varios días de no saber nada de ella, George notificó la desaparición a la policía, y estos iniciaron un despliegue enorme para encontrarla. En medio de la búsqueda, hubo 2 testigos que la habían cruzado un día antes del encuentro frustrado con su marido. Geraldine se desorientó en una zona de los Apalaches, en la que es difícil ver y ubicarse. Esta zona se llama Inchworm. Es muy boscosa y muchísimos árboles dificultan la visión. La policía ordenó búsqueda aérea con aviones, servicios de guardia con gente a pie y perros. Buscaron por el sendero y por los lugares a los cuales la gente no suele ir, pero no encontraron absolutamente nada. El tiempo pasaba y nadie sabía nada de Geraldine. Pasaron días, meses, incluso años. Justo cuando se cumplía el 2º aniversario de su desaparición, su cuerpo fue hallado en octubre de 2015, a solo unos kilómetros del sendero. El hallazgo fue devastador, no solo por la proximidad a las zonas recorridas por los equipos de búsqueda, sino porque su diario revelaba que había sobrevivido durante al menos 26 días después de haberse perdido, viviendo con la esperanza de ser rescatada. Según algunas fuentes, el descubrimiento lo realizaron unos soldados entrenando. Otros dicen que fueron los guardabosques, pero al fin, lo que encontraron fue una carpa en el piso, como vieja y abandonada, en la cual había muchísimos elementos, y una bolsa de dormir, en la que se encontraba el cuerpo de Geraldine. Uno de los elementos más intrigantes y dolorosos de este caso es la fortaleza mental que Largey demostró durante su tiempo en aislamiento. Su diario, encontrado junto a su cuerpo, documenta sus pensamientos, miedos y esperanzas mientras deseaba ser rescatada. Este registro personal proporciona una ventana al estado psicológico de una persona que se enfrenta a la soledad extrema y a la inminencia del deceso. A lo largo del diario, Largey se mantuvo notablemente serena, descubriendo sus intentos de hacer señales para llamar la atención y sus esfuerzos por conservar la comida que tenía disponible. Su habilidad para mantener una mentalidad positiva, aunque finalmente se vio atrapada en una situación desesperada, es un testimonio de la resistencia humana. En las entradas del diario, Largey escribió mensajes de despedida a su familia, expresando amor y gratitud, lo que indica que se estaba preparando emocionalmente para lo peor. Ella estuvo 26 días esperando ser rescatada y viviendo de esa manera. Este caso se ajusta a lo que los psicólogos describen como la paradoja de la supervivencia, en la que algunas personas, en situaciones críticas, logran encontrar un equilibrio entre la desesperación y la aceptación, lo que les permite soportar el sufrimiento físico y emocional durante un periodo prolongado. El hecho de que Geraldine sobreviviera durante casi un mes en completa soledad es una clara demostración de esto. El simple hecho de haberse desorientado tras desviarse del sendero refleja cómo incluso un pequeño error en un entorno natural puede desencadenar un efecto dominó fatal. Una vez que perdió de vista el camino, Largey no volvió a orientarse, lo que evidencia la importancia de contar con habilidades geográficas y topográficas avanzadas para emprender este tipo de travesías. Ella se había apartado del sendero para poder ir al baño sin que nadie la viera, pero al tratar de volver, todo se dificultó y no pudo encontrar el camino. Luego de esto, había tratado de enviarle un mensaje a su esposo, contándole lo que había pasado, aunque este nunca se envió. Jane Lee, luego del incidente, declaró que Geraldine no tenía gran sentido de la ubicación, que varias veces se había desorientado y se perdía fácil. Otra de las desgracias fue que no armó su carpa en un lugar en que los mensajes pudieran enviarse. En este sitio no había señal. Al ver esto, trató de hacer señales con fuego o iniciar incendios forestales para ver si podía ser encontrada, pero tampoco logró resultados. Hasta 15 días después de perdida, seguía tratando de enviar mensajes, claramente sin éxito.
Algo que sorprendió a las autoridades fue que la encontraron muy cerca de una de las salidas del sendero y que las búsquedas habían sido a tan solo 800 metros de distancia de donde ella estaba con su carpa. El miedo juega un papel crucial en este tipo de situaciones. El miedo paralizante o miedo a la incertidumbre puede afectar gravemente la capacidad de tomar decisiones lógicas. Geraldine optó por no moverse del lugar una vez que se dio cuenta de que estaba perdida, lo cual es en general la recomendación de supervivencia. Pero en esta ocasión, su decisión de permanecer en un lugar fijo contribuyó a que no fuera encontrada, dado lo denso y extenso del terreno. El diario de Largey también demuestra cómo la esperanza se convierte en un mecanismo de supervivencia. En momentos extremos, mantener la creencia de que sería rescatada le permitió seguir adelante durante semanas. En una era de avances tecnológicos, el caso de Geraldine Largey muestra tanto los beneficios como las limitaciones de la dependencia en dispositivos electrónicos para la supervivencia. Aunque llevaba un teléfono móvil, este no fue suficiente para salvarla, debido a la falta de cobertura en las zonas remotas del Sendero de los Apalaches. Uno de los factores determinantes en este caso fue la limitada cobertura de señal en las montañas y bosques del sendero. A pesar de que Geraldine intentó repetidamente enviar mensajes de texto a su esposo, ninguno de ellos fue recibido. Esto subraya la necesidad de que los excursionistas se equipen con dispositivos diseñados específicamente para la comunicación en situaciones de emergencia, dispositivos de rastreo GPS y balizas de emergencia satelitales. Habrían sido herramientas cruciales que podrían haber permitido localizar a Largey antes de que fuera demasiado tarde. Estas herramientas, que no dependen de la señal de telefonía móvil, pueden enviar una alerta con la ubicación exacta a los equipos de búsqueda y rescate, incluso en las zonas más remotas. El caso de Geraldine Largey ha dejado una marca profunda en la comunidad de excursionistas, pero también ha generado importantes lecciones para aquellos que participan en actividades de senderismo de larga distancia. A pesar de que Largey había recibido algo de formación en senderismo, su falta de habilidades avanzadas de senderismo contribuyó a su desaparición. Esto pone de relieve la importancia de estar capacitado en el uso de mapas topográficos y brújulas. Confiar únicamente en marcadores de ruta o en la memoria puede ser peligroso en entornos salvajes, donde el terreno puede cambiar rápidamente o donde los senderos pueden no estar claramente definidos. Algunas fuentes arremetieron con teorías extrañas que explicaban de otra manera qué era lo que había pasado con ella. Algunos decían que podrían haberla secuestrado o que algo paranormal podría haberle sucedido, aunque al encontrar su cuerpo y su libreta de anotaciones, se descubrió que eso no había sido así. Lo que sí se supo es que Geraldine estaba medicada porque tenía ataques de pánico y ansiedad, así que muchos psicólogos creen que al haberse perdido ella se puso muy nerviosa y entró en ataque de pánico y no pudo pensar con claridad de dónde había venido, y fue eso lo que hizo que se perdiera en el bosque. Geraldine falleció de hambre el 19 de agosto y la última nota de su diario fue el 18. En la carpa se encontró también su mochila, que contenía suministros limitados, ya que Largey había agotado gran parte de su comida y agua. Había objetos esenciales de supervivencia, pero no suficientes para prolongar su vida por mucho tiempo en ese entorno hostil. Tenía una linterna y unos mapas impermeables. Por fin, cuando se encontró el cuerpo, luego de 2 años, Geraldine tuvo su funeral y su familia pudo despedirse de ella a pesar de toda esta angustiante situación. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.